siempre recordar a todos los profesionales que tanto epidemiología en el ámbito de atención primaria como medicina preventiva son los referentes de salud pública que tenéis más cercanos. Ante la duda también está el 061, que en un momento dado también nos puede ayudar a canalizar vuestra petición de información cuando realmente no sepáis cómo hacerlo. Es una ventaja que disponemos poder contar con los recursos del 061 y hay que aprovecharlo para todos los profesionales en el ámbito de la declaración de las sospechas. Y ya damos paso a la última presentación, a la última ponencia, en la que contamos con David Moreno Pérez, pediatra, de infectología pediátrica del Hospital Universitario Regional de Málaga y director del Plan de Vacunaciones de Andalucía y también coordinador de Ondavac. Así que bienvenido, David. Nos hablará de coberturas, pautas y recomendaciones de vacunación en las que tenemos mucho que contar. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días a todos los que estéis conectados. Vamos ya con la última presentación. La historia de la vacuna de la triple vírica pues, se remonta a la década de los años 60 y 70 y esto pues, es importante también para comprender muchas de las cosas que se están decidiendo a día de hoy, ¿no? La incorporación de la vacuna, como os podéis imaginar, no fue al 100% y todo el mundo de golpe, sino que en esos años pues, se fue incorporando progresivamente en las comunidades autonómicas y países de Europa y fue pues, poco a poco introduciéndose algunas cortes con mayor y menor intensidad, pero es cierto que hasta ya los años 90, 2000, no fue cuando ya se empezó de verdad a hacer vacunación, sobre todo en primera infancia, con las dos dosis y con altas coberturas por encima del 95%, como tenemos a día de hoy aquí en España, ¿no? Y en la gráfica que ya imagino que habréis visto muchos de vosotros, en la que se ve la seroprevalencia, ¿no? Los anticuerpos protectores frente al sarampión que tenemos aquí en España. Esto es un estudio, la verdad, que bastante interesante que se hizo a nivel nacional, con muestras de toda España. Y hay como tres grupos, ¿no? Un grupo de personas que nacieron antes del año 78, que veis aquí, en la cual pues prácticamente el 100% de ellas tienen anticuerpos protectores frente al sarampión, ya sea por infección previa o ya sea por vacunación en esa época, pues prácticamente todos los mayores de 48 años pues también protegidos. Luego hay un grupo aquí de adultos jóvenes de entre aproximadamente 25 y 47, 48 años, los que nacieron antes del año 78, los cuales hay un 10-15% de personas que no están protegidas, al menos serológicamente, pueden no estar protegidas frente al sarampión, ¿no? Esto también es discutible porque muchos de ellos a lo mejor no tienen anticuerpos detectables en una analítica, pero sí que a lo mejor están protegidos cuando se enfrentan a ese sarampión o tienen un sarampión más leve si realmente se infectan, ya que sí que están protegidos, aunque no seamos capaces de detectar anticuerpos positivos, y eso pasa a veces con las pruebas serológicas, sobre todo de aquellas enfermedades que hemos pasado hace muchísimos años o si no hemos vacunado hace muchos años, ¿no? La inmunidad humoral pues va bajando poco a poco, no estamos produciendo continuamente anticuerpos si no nos exponemos de nuevo a esa infección o a esa vacuna. Y ya la gente más joven, los niños, los adolescentes, la mayoría sí que tienen anticuerpos protectores porque son personas que se han vacunado hace muy poquito y su inmunidad humoral está todavía muy activa y se les puede detectar anticuerpos prácticamente a todos ellos, ¿no? Aquí en España la vacunación consiste en una dosis a los 12 meses y luego una segunda dosis, como veis ahí, a los 3-4 años, ¿no? Esa horquilla hace que haya comunidades que vacunemos con segunda dosis a los 3 años y otras comunidades menos que sean las que vacunan a los 4 años, ¿no? En este contexto epidemiológico, pues se está hablando mucho de si deberíamos incluso adelantar, no solamente quedar en 3 para todos, sino que incluso adelantar a 2 años, y eso se está discutiendo hoy en día a nivel nacional e internacional, ¿no? No posponer esa segunda dosis tanto como a los 3 o incluso peor aún a los 4 años. Nosotros aquí en Andalucía, de hoy, nuestra vacunación a los 12 meses y a los 3 años, y extendemos una estrategia de rescate de personas no vacunadas y que no han pasado la enfermedad hasta los 65 años. Pasa que en este último calendario pues ya incorporamos ese concepto que viene del estudio serológico que os he presentado y que está publicado en un documento del Ministerio, en el cual pues esa estrategia de rescate sobre todo la vamos a hacer, vamos a ser más intensos en personas que nacieron a partir del año 78, ya que aquellos que nacieron antes del 78, como hemos dicho, pues la mayoría
sí que están bien protegidos frente al sarampión. Pero oficialmente sí tenemos la vacunación abierta de rescate a todas las personas que no se hayan vacunado o les falte una dosis o que no hayan pasado la infección hasta los 65 años. Por eso, hoy en día, pues vamos a considerar a una persona correctamente vacunada y lo vamos a tener en cuenta a la hora de los protocolos, de pues, exposición, etcétera, etcétera, si han recibido como mínimo 2 dosis y en esas 2 dosis haya habido un intervalo como mínimo de 4 semanas, que eso la verdad que suele cumplirse siempre ese intervalo, ¿no? Cualquier persona que queramos hacer un calendario acelerado, ya sea por una profilaxis por exposición o porque sea una persona que ha llegado a España y queremos vacunarla lo antes posible, pues siempre se pueden poner 2 dosis, respetando ese intervalo mínimo de 4 semanas entre las 2 dosis. La vacuna ya sabéis que es muy efectiva. Una dosis ya ofrece una efectividad desde el punto de vista histórico y por múltiples trabajos publicados ya se sabe que es una vacuna que previene como mínimo el 93% de los casos de sarampión y la aplicación de 2 dosis lleva esa protección hasta un 97% en la mayoría de los estudios que hay publicados. Algunas cositas básicas que conocer, ¿no? Que ahora hay que refrescar mucho porque pues, está bueno, pues pasa a ser una vacuna muy de moda, pues vamos a conocerla bien. Es una vacuna que se administra por vía subcutánea, aunque admite también la vía intramuscular. Se puede coadministrar con cualquier tipo de vacuna, ya sea vacuna inactivada o vacunas vivas de las que tenemos a día de hoy en nuestros calendarios, como varicela, gripe intranasal. Solamente hay que tener en cuenta algo con el tema del intervalo con otras vacunas, y es que si se quiere administrar con la vacuna de la varicela, que es la otra vacuna viva, así como parenteral que tenemos por excelencia en el calendario, o se administran el mismo día o si se separan, hay que tener un intervalo también de al menos 4 semanas entre triple vírica y vacuna de la varicela. Se puede poner en personas con problemas de coagulación o trombocitopenia, comprimiendo como siempre 2-3 minutos para evitar un hematoma. Se puede poner en personas con alergia al huevo. Esto es una pregunta recurrente porque es una vacuna que lleva algo muy poquito, una cantidad prácticamente insignificante de albúmina, y en personas que incluso son alérgicas graves al huevo se puede poner en atención primaria con las medidas estándar de precaución, y es una vacuna que no se debe administrar, al ser una vacuna viva, no se debe administrar en el embarazo, pero sí se puede administrar en mujeres que están dando lactancia. Y finalmente, pues las contraindicaciones, pues embarazadas que acabamos de comentar, no se puede poner en personas inmunodeprimidas, no se puede poner en menores de 6 meses porque no hay estudios en esa edad, no se debe poner en personas con intolerancia congénita a la fructosa, una entidad sumamente rara, y como siempre, como cualquier vacuna, no se debe administrar en pacientes, personas con antecedentes de anafilaxia, alguna dosis previa de triple vírica o alguno de los componentes que pueden venir en estas vacunas, como es la neomicina o la gelatina. Y luego otra cosa que hay que tener también en cuenta, sobre todo ahora que vamos a usar de forma más frecuente a lo mejor pues las inmunoglobulinas, pues que hay que guardar siempre un intervalo de tiempo entre que se pone un hemodiderivado, como puede ser una inmunoglobulina, y la administración de la triple vírica. Esos intervalos están publicados en múltiples sitios y los tenéis aquí en esta tabla, y también tener en cuenta porque también se debe esperar un tiempo concreto si se administra un concentrado de Matías o otros hemoderivados como plasma o plaquetas, pues también se debe esperar un poco de tiempo. La explicación es que todos estos hemoderivados al final pueden llevar anticuerpos frente al sarampión y que van a interferir a la hora de la respuesta inmunitaria que tengamos, que vaya a haber para esa administración de la vacuna triple vírica. En cuanto a cobertura, nosotros tenemos una cobertura bastante fiable, por encima del 95%, y eso hace que con total probabilidad esos brotes que están habiendo no se extiendan de forma poblacional, como sí está pasando en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Ya sabréis que incluso en prensa general pues está haciendo mucho énfasis a esa cobertura, a ese número mágico, ¿no? Que es el 95%. En esta publicación me hizo gracia porque es una publicación genérica, no sanitaria, y aquí marcaban pues esa cifra, ¿no? El 95% como cifra de seguridad para que no se extiendan los brotes como está pasando en Estados Unidos, donde hay muchos estados, como por ejemplo en Texas, que es donde se está produciendo un gran brote de sarampión, incluso con fallecimientos, pues en ese estado no se supera el 90% de cobertura. Nosotros tenemos que interpretar las coberturas de forma cuidadosa. En esta cohorte concreta
del año 2022, que son de las cohortes que ahora mismo pues, se están publicando para ver cómo estamos de cobertura vacunal, pues veis que todos los distritos sanitarios de Andalucía pues, tienen una cobertura superior al 95%. Si cogemos una cohorte un poquito más reciente, la cohorte de los que nacieron en el año 2023, pues ya fijaros ahí como hay algunos distritos que todavía no han llegado a ese 95% y es porque todavía hay niños que están vacunándose, que quedan por vacunarse porque hace menos tiempo que cumplieron los 12 meses, pero al menos ningún distrito tiene una cobertura por debajo del 90%, ¿no? Aquí lo tenéis también de forma gráfica, pero sí que hay un aviso ahí de que los distritos que tardan un poquito más en conseguir esa cobertura por encima del 95% son precisamente aquellos en los que está viendo estos brotes de sarampión que ya se están comentando, ¿no? Para la segunda dosis, una lectura parecida, ¿no? Fijaros como una corte cogida hace ya un poquito más tiempo, la corte del año 2020, donde ya pues todos los niños de 3 años les ha dado tiempo al menos a tener un año o más de un año para poderse poner esa segunda dosis. Pues prácticamente todos por encima del 95%, hay uno que está en 94,4%, pero bueno, podemos decir que los deberes están hechos, ¿no? Aquí lo tenéis también de forma gráfica. Si cogemos una corte un año posterior, el año 2021, pues fijaros ahí que sí que todavía hay distritos que todavía están pendientes de conseguir esa cobertura de 95%. Hay que tener en cuenta que ahí todavía hay niños que tienen 3 años, es decir, que todavía pueden vacunarse de forma adecuada con sus 3 años. Simplemente avisar de que en este tiempo en el que está habiendo un aumento de casos y brotes, pues quizá hay que ser un poquito más intenso, un poquito más exhaustivo a la hora de la captación activa y cualquier contacto con niños de 3 años, revisar su calendario y si no están vacunados, hacerles pasar por la consulta de vacunación, pues probablemente sea lo más útil, ¿no? ¿Qué medidas generales de salud pública vamos a ir tomando y que están pendientes de publicación y que al menos aquí ya vamos a ir adelantando un poco las ideas que existen de salud pública? Algunas evidentes son muy obvias, la acabo de decir, intentar que todos los niños de 12 meses y todos los niños de 3 años tengan su dosis administrada ya sea la primera o la segunda, que tengan el calendario al día lo antes posible, pues algo que se está transmitiendo, evidentemente, a todos los distritos para que se haga lo antes posible, ¿no? Una de las medidas que se van a hacer de forma novedosa, ¿no? Todos estos niños que tenemos en muchos sitios, además con mucha frecuencia, de países con alta endemia y que van a viajar o que están viajando con mucha asiduidad, sobre todo en vacaciones, verano, a países con alta endemia. Quizá los países ejemplos más claros son Marruecos o Rumanía. En estos niños se puede adelantar la primera dosis, la de los 12 meses, se puede adelantar si tienen entre 6 y 11 meses y la segunda dosis se puede adelantar si tienen más de 15 meses. O sea, en niños de entre 15 meses y 3 años se podría adelantar la segunda dosis y siempre que haya habido como mínimo un intervalo de 4 semanas, como ya sabéis, con respecto a la primera dosis. Luego, el otro supuesto en el que podemos adelantar esa dosis, pues son niños que tienen un contacto con un caso de sarampión confirmado, ¿no? Y sin niños que tienen entre 6 y 11 meses se podrá adelantar esa primera dosis y niños que tienen entre 15 meses y 3 años se puede adelantar la segunda dosis. Incluso en aquellos casos en los que el caso no está confirmado, pero se prevé que la confirmación va a tardar más de 72 horas, pues también se podría hacer ese adelanto sin ningún tipo de problema. Recordar que el niño entre 6 y 11 meses solamente se va a hacer en los expuestos y que en estos casos, si nos pilla entre el cuarto y el sexto día de la exposición, pues existirá la posibilidad de poner inmunoglobulina, ¿no? Que también es algo que vamos a comentar a continuación, ¿no? 5 minutos, David. Sí, gracias, Nicolás. Siempre tener en cuenta algo que se repite mucho siempre en vacunas, ¿no? La primera dosis de los 12 meses habría que repetirla en niños que se vacunan entre 6 y 10 meses. Es decir, un niño que recibe triple vírica entre 6 y 10 meses, esa vacuna habrá que repetirla de nuevo, no será válida, no computará como dosis 1, sino que habrá que repetirla de nuevo a partir de los 12 meses. Y si se la han puesto a los 11 meses, desde hace ya varios años, esa dosis ya se está dando como válida. En algunos sitios veréis menos de 12 meses, pero desde hace unos años, aquí en España,
Si se pone esa dosis a los 11 meses, sí que computa como primera dosis y no va a hacer falta repetirla como primera dosis, sino que ya solamente le quedaría la segunda dosis de triple vírica. Y luego, la otra medida de salud pública que se va a hacer es adelantar la segunda dosis a niños entre 15 y 35 meses en el caso de brote, solamente en el caso de brote, y en los municipios que se hayan afectado por ese brote. Está claro que en grandes ciudades no se va a hacer en toda la ciudad. Será marcado desde salud pública, de la autoridad sanitaria, será marcado pues qué municipio habrá que hacer ese adelanto, pero como medida poblacional sí que es cierto que en aquellos municipios que haya un brote adelantaremos la segunda dosis a todos esos niños entre 15 y 35 meses, hayan sido contactos o no hayan sido contactos de esos casos que estén en ese brote. Luego ya se ha dicho algo sobre el tema de la posexposición. Aquí el tiempo, como ya se ha dicho, es vital y también, por supuesto, pues la edad, los antecedentes de vacunación, etcétera, etcétera, ¿no? Entre 6 meses, los menores de 6 meses solamente se puede hacer una profilaxis por exposición con inmunoglobulina polivalente parenteral, ya sea intramuscular o intravenosa, los primeros 6 días de la exposición. Los niños entre 6 y 11 meses, pues ya hemos comentado, ¿no? Niños entre los primeros 3 días se podrá hacer profilaxis con vacuna, entre el cuarto y el sexto día se podrá hacer profilaxis con inmunoglobulina polivalente. Por encima de los 12 meses, adolescentes y adultos susceptibles, se podrá hacer profilaxis por exposición con vacuna, pero si nos pillan las primeras 72 horas de la exposición, de ahí un poco pues lo que se ha remarcado en todas las charlas, de lo importante que es la prontitud a la hora de identificar los casos y los posibles expuestos, porque a partir de los 3 días pues ya no hace, digamos, nada la vacuna como profilaxis por exposición, sino que ya ha pasado el tiempo de seguimiento, pues ya sí que se podrán vacunar, ya que son personas, como hemos dicho, que podrían ser susceptibles porque no estén vacunadas o no hayan pasado la infección, ¿no? Aquellos que tengan una dosis de triple vírica, pues se puede completar la segunda dosis y con ello completar la pauta. Y en personas inmunodeprimidas y embarazadas no se podrá poner la vacuna de triple vírica en ningún caso porque está contraindicada y solamente podremos hacer medidas de profilaxis con la inmunoglobulina polivalente en los primeros 6 días de la exposición. Todos los inmunodeprimidos no son iguales. Os daremos todo esto por escrito en el próximo protocolo. Nos hemos basado en las guías británicas para delimitar 3 subgrupos de inmunodeprimidos y según qué subgrupo, pues habrá que hacer una cosa u otra en cuanto a la profilaxis con inmunoglobulina o no hacer nada porque no sea necesario, pero en ningún caso, como veis ahí, podremos usar la vacunación. Y este será un poco el cuadro completo que aparecerá en el documento que publiquemos. Varias cositas sobre la inmunoglobulina. Ya sabéis que la que se recomienda de forma preferencial es la inmunoglobulina intramuscular, que en este caso la que tenemos disponible aquí en España es la betiglobina. La dosis es esta que veis ahí, 0,5 mililitros por kilo. En algunos sitios veréis 0,25, pero ya se ha consensuado a nivel internacional que se use siempre 0,5 mililitros por kilo, tanto en personas inmunocompetentes como en personas inmunodeprimidas. Son jeringuillas de 2 mililitros y por lo tanto en adolescentes, en niños mayores, adultos, hay que usar varias jeringuillas, como veis ahí, un máximo de 15 mililitros. Pues haced las cuentas la cantidad de jeringuillas que hay que usar en algún caso para la profilaxis, sobre todo si son pues, personas que no son niños pequeñitos, ¿no? Es un producto seguro, es un hemoderivado, pero la verdad que se usa con bastante seguridad, con pocos efectos secundarios, la normal de cualquier inyección a nivel local y de forma sistémica pues puede aparecer fiebre, artralgia, escalofríos, como puede pasar con cualquier hemoderivado. Y recordar siempre porque hay que dejar un tiempo prudencial de media hora al menos después de su administración para comprobar que no hay ningún tipo de reacción anafiláctica, como también ocurre pues, como hacemos siempre con las vacunas que administramos en los centros sanitarios. Es un producto con una disponibilidad muy limitada. Ya sabéis que estamos teniendo problemas de suministro y que no va a ir a mejor, sino todo lo contrario. Va a ser un producto que va probablemente a desaparecer
y la alternativa que tenemos nosotros de hoy es la inmunoglobulina polivalente para administración por vía intravenosa. Las que hay por vía intravenosa no se pueden usar por vía intramuscular, es decir, son preparados que están ya diseñados para usarse o bien por vía intravenosa o bien por vía intramuscular. Y esto que veis aquí son los que habitualmente tenemos en nuestros centros sanitarios, en este caso pues siempre a nivel hospitalario, y solo se pueden usar por vía intravenosa. Hay que buscar una vía, evidentemente, hay que hacer una hospitalización de este tipo de personas, de contacto, que es un poco lo que hace más complicado el manejo en estos casos, y siempre recordar que hay que administrar de forma muy lenta en la primera hora sobre todo, y sobre todo en los primeros 30 minutos. Es la clave fundamental para evitar reacciones adversas, como hacemos con cualquier tipo de hemoderivados, plasma, plaquetas, concentradores de hematía. Siempre empezamos lentamente y vamos subiendo progresivamente, y en la velocidad máxima que veis ahí de forma orientativa, 0,08 a 0,1 mililitros por kilo minuto, tenéis que ver la inmunoglobulina que estéis usando, tenéis que ver la ficha técnica para ver el fabricante dónde pone la velocidad máxima, porque cada inmunoglobulina suele tener una velocidad máxima. Si aparece algún efecto adverso, se suele parar la inmunoglobulina, se tratan los síntomas, ya sea la fiebre, o a veces pasa solamente con parar la infusión, y luego progresivamente se puede volver a reiniciar de forma lenta y suele poder ponerse todo el contenido finalmente en esa persona, a pesar de haber aparecido algún tipo de efecto secundario en la primera hora. Eh, Puede decir que también se pueden poner tanto la intramuscular como la intravenosa en cualquier edad, incluido neonatos, y también se puede poner en mujeres embarazadas. De hecho, es la única alternativa. No puede ponerse vacuna, se debe poner la inmunoglobulina. Creo que con esto ya termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, y gracias a todos los ponentes.